Hay una pregunta que casi nadie se hace en voz alta, porque da un poco de vergüenza formularla. ¿Por qué hay personas que, teniendo mucho menos que tú, se sienten más ricas? No hablo de dinero en el banco. Hablo de esa sensación difícil de nombrar de que hay suficiente tiempo, suficientes oportunidades, suficiente vida por delante. Y hay otras personas que, aunque ganen 10 veces más, viven con la respiración contenida, como si en cualquier momento algo se les fuera a escapar de las manos. Durante años se ha repetido una idea cómoda, que la riqueza es una cuestión de números, de cuánto entra, cuánto sale, cuánto se acumula. Y es cierto, hasta cierto punto. Pero hay algo anterior a los números, algo que decide cómo te relacionas con ellos incluso antes de que existan. Una especie de clima interior. Y ese clima, mucho antes de determinar cuánto vas a tener, determina cómo vas a vivir mientras lo consigues o mientras no lo consigues. Imagina dos personas exactamente con el mismo sueldo, la misma hipoteca, el mismo trabajo, el mismo barrio. Una de ellas revisa su cuenta bancaria con el estómago encogido, calcula constantemente lo que le falta, ve cada gasto como una grieta. La otra mira ese mismo número y piensa en lo que puede construir con él. No es que una tenga razón y la otra esté equivocada sobre la realidad económica. Es que están viviendo, literalmente, en dos realidades distintas, aunque el saldo bancario sea idéntico. Eso es lo que vamos a explorar hoy. No una fórmula para hacerte rico rápido. No una lista de consejos financieros que ya has escuchado 100 veces. Vamos a bajar más abajo, al lugar donde se decide, mucho antes de que aparezca cualquier cifra, si vas a vivir desde la carencia o desde la abundancia. Y vas a descubrir que ese lugar es mucho más maleable de lo que jamás te han hecho creer. Hola, bienvenido de nuevo a la Biblioteca Dorada. Llevo tiempo dándole vueltas a este tema, y no porque tenga todas las respuestas resueltas de hecho. Es justo lo contrario. Llevo años observando mi propia relación con el dinero y con las oportunidades en general, y me he dado cuenta de que gran parte de lo que me frenaba no tenía nada que ver con lo que tenía o dejaba de tener en la cuenta. Tenía que ver con una historia que me contaba a mí mismo sin darme cuenta de que la estaba contando. Este video no está basado en un único libro ni en un único autor. Es una síntesis de ideas que he ido encontrando, contrastando y viviendo en primera persona sobre qué significa realmente la abundancia, más allá del saldo bancario. Vamos a hablar de mentalidad de escasez, de por qué el cerebro humano está diseñado, casi de fábrica, para sentir que nunca hay suficiente. Vamos a hablar de las historias que heredamos sin pedirlas, de la diferencia entre ganar dinero y merecer tener dinero, que no son lo mismo, aunque lo parezca, y de cómo algunas de las personas que consideramos afortunadas en realidad construyeron, ladrillo a ladrillo, una forma distinta de mirar el mundo. No te voy a prometer una fórmula mágica. Te voy a pedir, eso sí, que escuches esto con algo de honestidad hacia ti mismo. Porque en algún momento del video es posible que te reconozcas en alguna de las historias que vamos a contar. Y esa incomodidad, curiosamente, suele ser la señal de que estamos tocando algo real. Vamos con el narrador. Capítulo 1. Hay una escena que se repite, con pequeñas variaciones, en millones de hogares. Alguien se sienta a mirar sus gastos del mes. Abre una hoja de cálculo.
o simplemente hace cuentas mentales mientras conduce de vuelta a casa. Y en ese momento, sin que medie ningún cambio real en su situación económica, algo se contrae en su interior. No es el número lo que duele, es la historia que ese número parece confirmar, que nunca va a ser suficiente, que siempre va a estar corriendo detrás de algo que se le escapa. Esa sensación tiene un nombre, aunque casi nadie lo use en la conversación cotidiana: mentalidad de escasez. Y antes de seguir avanzando, conviene detenerse en ella, porque es la base sobre la que se construye todo lo demás. La escasez no es, en primer lugar, una condición económica. Es una forma de procesar la realidad. Es posible tener escasez material y mentalidad de abundancia, y es perfectamente posible, aunque suene contraintuitivo, tener recursos de sobra y vivir instalado en una escasez profunda, silenciosa, que contamina cada decisión. Piensa por un momento en alguien que conozcas, quizás seas tú mismo, que, independientemente de cuánto gane, siempre encuentra motivos para sentir que no alcanza. Sube el sueldo y sube también el nivel de gasto o de ansiedad, de manera casi automática, como si existiera un termostato interno calibrado para mantener siempre la misma temperatura de insatisfacción. Ese fenómeno no es casualidad ni debilidad de carácter. Es el resultado de un mecanismo psicológico mucho más antiguo que el dinero mismo. Nuestro cerebro no evolucionó en un entorno de abundancia. Evolucionó en un entorno donde los recursos eran limitados, impredecibles, y donde un error de cálculo podía significar la diferencia entre sobrevivir el invierno o no hacerlo. En ese contexto, la desconfianza hacia la abundancia no era un defecto, era una estrategia de supervivencia extraordinariamente eficaz. El cerebro que asumía «hay suficiente, puedo relajarme», corría más riesgo que el cerebro que asumía «esto puede acabarse en cualquier momento, mejor prepararse para lo peor». Miles de generaciones reforzaron ese segundo patrón, porque los individuos que lo tenían sobrevivían con más frecuencia que los que no. El problema es que seguimos cargando con ese software mental en un mundo completamente distinto. La mayoría de las personas que están escuchando esto ahora mismo no viven bajo una amenaza real e inminente de inanición. Y sin embargo, el sistema de alarma interno sigue activándose con la misma intensidad que si estuviéramos ante un invierno sin provisiones. Ves una factura inesperada y tu cuerpo reacciona como si un depredador acabara de aparecer entre los árboles. El corazón se acelera, la respiración se entrecorta, la mente empieza a generar escenarios catastróficos. No es que estés exagerando, es que estás usando una herramienta diseñada para otro tipo de peligro, aplicada a una situación que, la mayoría de las veces, es perfectamente resoluble. Aquí aparece una de las primeras ideas importantes de este recorrido. La escasez que sientes no siempre refleja la escasez que realmente existe. Puede haber una brecha enorme entre tu situación económica real y la sensación de carencia que llevas contigo a todas partes. Y esa brecha, lejos de ser inofensiva, tiene consecuencias muy concretas. Determina qué oportunidades ves y cuáles ignoras. Determina si te atreves a pedir un aumento o prefieres no arriesgarte. Determina si inviertes en formarte o prefieres ahorrar ese dinero por si acaso. Determina, en última instancia, buena parte de las decisiones que construyen o no construyen tu futuro. Existe un experimento, repetido de distintas formas por varios investigadores en psicología económica, que ilustra esto de una manera bastante reveladora.
se le pide a un grupo de personas que resuelvan una serie de problemas cognitivos, razonamiento lógico, memoria de trabajo, capacidad de planificación, en dos condiciones distintas. En una condición, se les recuerda previamente una preocupación financiera real que tengan. En la otra, se les pide pensar en algo neutro. Los resultados son consistentes. Cuando la mente está ocupada procesando una preocupación de escasez, el rendimiento cognitivo cae de forma notable, comparable en algunos estudios a la pérdida de una noche entera de sueño. Esto no es una simple curiosidad académica. Significa que la escasez, además de ser dolorosa, es literalmente costosa en términos de capacidad mental. Cuando alguien vive con la sensación constante de que no hay suficiente, una parte importante de su capacidad de razonar, planificar y tomar buenas decisiones queda secuestrada por esa preocupación. Es como intentar correr una maratón con una mochila cargada de piedras invisibles. Nadie ve el peso, pero el cuerpo lo siente en cada paso. Y aquí llegamos a una paradoja incómoda. Precisamente cuando más necesitamos tomar decisiones inteligentes con el dinero, cuando estamos más ajustados, más presionados, es cuando peor preparados estamos, cognitivamente, para tomarlas. La escasez no solo empobrece las cuentas, empobrece el pensamiento. Y un pensamiento empobrecido tiende a generar más decisiones que refuerzan la escasez, cerrando un círculo que se retroalimenta a sí mismo con una eficacia despiadada. Ahora bien, si la escasez es, en gran medida, una historia que el cerebro se cuenta a sí mismo, ¿de dónde sale esa historia concreta que cada uno de nosotros lleva por dentro? Aquí es donde entra en juego algo que rara vez se examina con honestidad: la herencia invisible. No hablo de herencia económica, sino de herencia emocional y narrativa en torno al dinero. Piensa en la primera vez que recuerdas haber sido consciente del dinero como un problema. Probablemente no fue una clase de economía. Fue una conversación escuchada a través de una puerta entreabierta. Fue la tensión en la voz de un padre o una madre al hablar de una factura. Fue una frase repetida como un mantra en casa. El dinero no crece en los árboles. Hay que ahorrar para cuando vengan mal dadas. La gente rica no es de fiar. Nosotros no somos de los que tienen esas cosas. Ninguna de esas frases llegó acompañada de un análisis racional. Llegaron cargadas de emoción, en un momento en que tu cerebro infantil estaba absorbiendo el mundo sin ningún filtro crítico, grabando esas asociaciones como verdades fundamentales sobre cómo funciona la realidad. Ese es el origen de buena parte de lo que hoy llamamos creencias limitantes sobre el dinero. Aunque esa expresión, de tanto repetirse, ha perdido parte de su fuerza, vale la pena recuperarla y mirarla de cerca. No son simples pensamientos negativos que basta con cambiar de actitud para resolver. Son estructuras profundas, instaladas en la infancia, que actúan como un sistema operativo silencioso, decidiendo qué opciones ni siquiera consideras posibles. Alguien que creció escuchando que la gente como nosotros no llega a fin de mes sin sufrir, puede, de adulto, sabotear inconscientemente oportunidades de prosperar, no porque no quiera el dinero, sino porque tener dinero entraría en conflicto con una identidad profundamente asentada, la identidad de alguien como nosotros. Y aquí aparece algo crucial, que desarrollaremos con más profundidad más adelante. Cuando la prosperidad entra en conflicto con la identidad, casi siempre gana la identidad. No porque la persona sea autodestructiva, sino porque la mente prioriza la coherencia interna
el sentido de pertenencia y de seguir siendo quien soy, por encima incluso del propio bienestar. Detente un momento en esa idea, porque merece ser digerida despacio. Todos conocemos a alguien, quizá de nuevo eres tú mismo, que parece encontrar, una y otra vez, formas de volver al mismo punto de partida económico, independientemente de los ingresos que obtenga. Gana más, pero también gasta más. Consigue un ascenso, pero encuentra una forma de necesitar ese dinero extra de inmediato. No es mala suerte recurrente. Es, con mucha frecuencia, un termostato identitario que empuja de vuelta hacia el nivel de prosperidad con el que la persona se siente inconscientemente reconocible. Esto no significa que estés condenado por tu infancia. Significa que la primera tarea, antes de hablar de estrategias, inversiones o hábitos financieros, es hacer visible esa historia heredada. Porque no se puede cambiar aquello que ni siquiera se sabe que está ahí. La mayoría de las personas nunca examinan conscientemente sus creencias sobre el dinero. Simplemente las viven, las repiten y a veces las transmiten a la siguiente generación exactamente igual que les fueron transmitidas a ellas, sin ningún cuestionamiento intermedio. Vale la pena, en este punto, hacer una distinción importante que muchas veces se pasa por alto: la diferencia entre pobreza material y mentalidad de escasez. No son sinónimos, aunque suelan solaparse. Existen personas con recursos muy limitados que, sin embargo, transmiten y viven una profunda sensación de abundancia. Comparten lo poco que tienen, confían en que el futuro traerá soluciones, celebran lo que sí existe, en lugar de lamentar lo que falta. Y existen personas con recursos considerables que viven aterrorizadas ante la idea de perderlo todo, incapaces de disfrutar lo que ya poseen, atrapadas en una vigilancia constante sobre cada gasto, cada inversión, cada decisión, como si el abismo estuviera siempre a un paso de distancia. Esto nos lleva a una reformulación necesaria de lo que entendemos por riqueza. La riqueza material es, sin duda, importante. Sería ingenuo y hasta un poco hipócrita decir lo contrario. El dinero abre puertas reales, acceso a mejor atención médica, más tiempo libre, mayor capacidad de elección, menos estrés cotidiano relacionado con la supervivencia básica. Nadie debería romantizar la pobreza, ni sugerir que el dinero no da la felicidad, como si fuera una verdad absoluta y cerrada. Pero la riqueza material, sin una mentalidad de abundancia que la sostenga, tiende a ser una fuente inestable de bienestar. Se puede tener mucho y sentir que no es suficiente, y ese no es suficiente no desaparece automáticamente al ganar más. A menudo simplemente se traslada a una cifra más alta. Conviene detenerse en un patrón que se repite con sorprendente frecuencia entre personas que alcanzan una prosperidad económica notable después de haber crecido en la escasez. Muchas de ellas, en lugar de experimentar la paz que esperaban sentir al llegar, descubren que la ansiedad no desaparece. Simplemente cambia de forma. Antes temían no tener suficiente para pagar el alquiler. Ahora temen perderlo todo, ser descubiertos como un fraude, no estar a la altura de las expectativas que ellos mismos han generado. El monto cambia. La arquitectura del miedo permanece intacta. Esto demuestra, con bastante claridad, que el verdadero trabajo no es exclusivamente exterior: conseguir más ingresos, más activos, más patrimonio, sino interior: desmontar la arquitectura del miedo que sostiene la sensación de carencia, independientemente del número que aparezca en la cuenta bancaria. Aquí es donde conviene introducir un concepto central
para todo lo que viene después. La diferencia entre pensar en términos de suma cero y pensar en términos de creación de valor. La mentalidad de escasez, en el fondo, opera bajo un supuesto implícito. Existe una cantidad fija de recursos, y si alguien obtiene más, necesariamente otra persona obtiene menos. Es una visión del mundo heredada, de nuevo, de un pasado evolutivo donde los recursos, comida, territorio, pareja, efectivamente eran limitados, y competir por ellos era, con frecuencia, literalmente, un juego de suma cero. Pero la economía moderna, con todas sus imperfecciones e injusticias reales que no conviene minimizar, no funciona exactamente así en la mayoría de los ámbitos donde se genera riqueza sostenible. Cuando alguien resuelve un problema real para otras personas, crea algo útil, ofrece un servicio valioso, mejora un proceso, no está simplemente redistribuyendo un pastel fijo. Está, en muchos casos, agrandando el pastel. Está generando valor que antes no existía. Esta distinción, aunque parezca abstracta, tiene consecuencias prácticas enormes en cómo alguien se relaciona con las oportunidades. Quien piensa en suma cero ve cada éxito ajeno como una amenaza, cada oportunidad tomada por otro como una oportunidad perdida para sí mismo. Quien entiende la creación de valor puede alegrarse genuinamente del éxito ajeno, porque no lo interpreta como una resta a su propio potencial, sino como una prueba viviente de que también es posible crear algo nuevo. Esto no significa ignorar las desigualdades estructurales reales, ni pretender que el mundo es un terreno de juego perfectamente equitativo donde cualquiera puede lograr cualquier cosa con el simple cambio de actitud. Sería deshonesto sugerir eso. Existen barreras reales, sistémicas, que no dependen únicamente de la mentalidad individual. Pero también es cierto que, dentro del margen de acción que cada persona efectivamente tiene, y ese margen, aunque desigual, casi nunca es cero, la mentalidad con la que se aborda ese margen determina buena parte del resultado. Dos personas con circunstancias de partida parecidas, sometidas a las mismas barreras estructurales, con frecuencia terminan en lugares muy distintos, y la diferencia suele estar, en gran medida, en cómo cada una interpretó y utilizó el margen de maniobra disponible. Volvamos entonces a esa pregunta inicial. ¿Por qué algunas personas se sienten ricas con poco y otras se sienten pobres con mucho? La respuesta empieza a perfilarse. Tiene que ver con la historia heredada sobre el dinero, con el marco evolutivo de escasez que todos llevamos instalado de fábrica, con la identidad que cada uno asocia inconscientemente a distintos niveles de prosperidad, y con la forma en que se interpreta el juego mismo, como una competencia feroz por un pastel fijo, o como un proceso continuo de creación de valor, donde el éxito ajeno no resta, sino que en ocasiones incluso ilumina el camino propio. Todo esto puede sonar abstracto hasta que se aplica a una situación concreta. Imagina a dos personas, ambas con la posibilidad de emprender un pequeño negocio a partir de una habilidad que dominan. La primera piensa, si esto no funciona, lo pierdo todo. No puedo permitirme el riesgo. Mejor quedarme donde estoy, aunque no me llene. La segunda piensa, si esto no funciona, habré aprendido algo valioso. Y aún así, seguiré teniendo mis habilidades, mi capacidad de trabajo, mi red de contactos. El peor escenario no es tan catastrófico como parece. Ambas personas pueden tener circunstancias económicas objetivamente similares, pero la historia interna,
que cada una se cuenta sobre el riesgo, sobre el fracaso, sobre lo que realmente está en juego, determina en gran medida si se atreven a dar el paso o no. Esta diferencia no es un simple optimismo superficial. Tiene una base real. Quien vive desde la abundancia entiende que el fracaso en un intento concreto no equivale al fracaso total, porque sus recursos internos, conocimiento, habilidades, relaciones, capacidad de adaptación no desaparecen, aunque un proyecto específico no funcione. Quien vive desde la escasez, en cambio, tiende a fusionar su identidad completa con el resultado de cada intento individual, de manera que cada fracaso se siente como una amenaza existencial total y no como una simple pieza de información sobre qué funcionó y qué no. Y aquí aparece otra pieza fundamental de este primer recorrido: la relación entre abundancia y capacidad de tolerar la incertidumbre. La escasez busca desesperadamente certeza, porque la incertidumbre se interpreta desde el cerebro antiguo como peligro inminente. Por eso, las personas instaladas en la escasez tienden a preferir lo conocido, aunque sea insatisfactorio, antes que lo desconocido, aunque sea prometedor. Prefieren el trabajo que detestan, pero que al menos es seguro, antes que explorar una alternativa incierta. Prefieren no invertir, no arriesgar, no pedir, no proponer, porque cualquiera de esas acciones implica exponerse a un resultado que no se puede controlar por completo. La abundancia, en cambio, no elimina la incertidumbre. Nadie puede eliminarla realmente, pero cambia la relación con ella. La persona que vive desde la abundancia entiende que la incertidumbre no es sinónimo de catástrofe. Es simplemente el precio de entrada para cualquier posibilidad de crecimiento real. No hay forma de construir algo nuevo sin atravesar un territorio no garantizado. Y quien exige garantías totales antes de moverse, generalmente termina sin moverse en absoluto, condenado a una versión ligeramente distinta de la misma vida que ya tenía. Antes de cerrar este primer tramo del recorrido, vale la pena detenerse en un malentendido muy extendido sobre lo que significa realmente mentalidad de abundancia, porque en los últimos años esta idea ha sido, en cierto modo, secuestrada por un discurso superficial que la ha vaciado de contenido. Mentalidad de abundancia no es repetir afirmaciones positivas frente al espejo mientras se ignoran los problemas reales. No es fingir que todo va bien cuando las cuentas no cuadran. No es un optimismo ciego, desconectado de la acción concreta. Eso sería, en el mejor de los casos, una distracción y, en el peor, una forma sofisticada de negación. La mentalidad de abundancia real es mucho más silenciosa y mucho más exigente. Es la capacidad de reconocer con total honestidad la situación presente, por difícil que sea, sin que esa situación defina automáticamente lo que es posible en el futuro. Es la capacidad de sostener dos ideas aparentemente contradictorias al mismo tiempo. Ahora mismo tengo poco, y esto no determina lo que voy a tener. Es la diferencia entre decir no tengo dinero y todavía no he encontrado la forma de generarlo. Una diferencia que puede sonar casi cosmética, pero que en la práctica cambia completamente la dirección en la que se dirige la atención y, por tanto, la dirección en la que se dirige la acción. Porque esto es algo que conviene subrayar con claridad. La mentalidad, por sí sola, no genera riqueza.
Sería absurdo sugerir que basta con pensar en abundancia para que el dinero aparezca mágicamente. La mentalidad genera algo distinto, pero igual de decisivo. Determina qué acciones te resultan siquiera concebibles. Determina si te atreves a preguntar, a proponer, a intentarlo, a insistir después de un no. Y son esas acciones, sostenidas en el tiempo, las que efectivamente construyen resultados. La mentalidad no reemplaza a la acción. La mentalidad decide qué acciones entran dentro de lo pensable. Con esto en mente, empezamos a tener el primer mapa de este territorio. Hemos visto que la escasez es, en gran medida, un software heredado de un pasado evolutivo distinto, reforzado por historias familiares que absorbimos sin ningún filtro crítico durante la infancia. Hemos visto que esa escasez interna puede existir de forma completamente independiente de la escasez material real y que además tiene un costo cognitivo medible, capaz de secuestrar la capacidad de tomar buenas decisiones justo cuando más se necesitan. Y hemos empezado a perfilar qué es realmente la abundancia, no una negación ingenua de la dificultad, sino una relación distinta con la incertidumbre, con el fracaso y con la propia identidad frente al dinero. Hay todavía un ángulo de este primer tramo que merece atención antes de continuar, porque es uno de los más pasados por alto: la diferencia entre escasez de recursos y escasez de tiempo. Cuando hablamos de mentalidad de escasez, solemos pensar automáticamente en dinero, pero el mismo mecanismo psicológico se activa con una intensidad muy parecida cuando lo que sentimos insuficiente es el tiempo. Y esto importa especialmente aquí, porque ambas escaseces suelen presentarse entrelazadas, alimentándose mutuamente de una manera que rara vez se examina. Piensa en alguien que, precisamente por sentir que el dinero no alcanza, acepta trabajar más horas, aceptar turnos extra, decir que sí a cada encargo adicional que se le ofrece. A corto plazo, esto puede aliviar la presión económica inmediata, pero también reduce drásticamente el tiempo disponible para pensar con calma, para formarse en algo nuevo, para explorar alternativas, para descansar lo suficiente como para tomar decisiones lúcidas. Es decir, la escasez de dinero genera escasez de tiempo, y la escasez de tiempo, a su vez, empobrece la calidad de las decisiones financieras futuras, cerrando un círculo tan silencioso como el que describimos antes, con el costo cognitivo de la preocupación económica. Esto tiene una consecuencia práctica importante que rara vez se menciona en las conversaciones habituales sobre productividad o disciplina financiera. A veces, la decisión más inteligente para salir de la escasez no es trabajar más, sino, paradójicamente, recuperar algo de espacio mental y temporal, aunque suponga renunciar a un ingreso adicional a corto plazo, precisamente para poder pensar con la claridad necesaria y tomar decisiones que rompan el patrón en lugar de perpetuarlo. No es una regla universal, ni una receta aplicable a cualquier situación. Hay quien efectivamente necesita esas horas extra para llegar a fin de mes sin margen de negociación, pero conviene al menos hacerse la pregunta con honestidad, en lugar de asumir automáticamente que la única salida posible de la escasez es siempre añadir más horas de trabajo al día. Hay también una dimensión de esta escasez de tiempo que rara vez se examina: el descanso. Vivimos, en general, con una relación bastante enferma con el descanso,
especialmente en contextos donde la escasez económica ha estado presente durante mucho tiempo. Descansar, en esos contextos, suele sentirse como un lujo culpable, casi como una traición al esfuerzo que debería estarse haciendo, en cada momento, disponible. Y sin embargo, la evidencia acumulada sobre rendimiento cognitivo, creatividad y toma de decisiones apunta en una dirección bastante distinta. El descanso insuficiente deteriora precisamente las capacidades que más se necesitan para salir de la escasez, la claridad de pensamiento, la capacidad de ver oportunidades, la paciencia, para no reaccionar impulsivamente ante cada dificultad. Descansar lo suficiente no es entonces una recompensa que se gana después de resolver la escasez. Es, en muchos casos, una condición previa para poder resolverla con inteligencia. Conviene también nombrar, aunque sea brevemente, algunos de los patrones más frecuentes en los que suele cristalizar esta herencia invisible, porque ponerles nombre ayuda a reconocerlos con más facilidad en uno mismo. Existe el patrón de la evitación. Personas que sienten tal ansiedad ante cualquier tema relacionado con el dinero que directamente evitan mirarlo. No abren los extractos bancarios. No hacen presupuestos. Prefieren no saber. La ignorancia, en este caso, no es falta de inteligencia. Es un mecanismo de defensa frente a una emoción demasiado incómoda de sostener. Existe también el patrón contrario. La vigilancia extrema. Personas que controlan cada céntimo con una precisión casi obsesiva, no por prudencia razonable, sino porque cualquier margen de incertidumbre les resulta insoportable, y esa vigilancia constante, lejos de aportarles paz, les mantiene en un estado de alerta permanente. Existe, además, el patrón de asociar el dinero directamente con el estatus y el reconocimiento, de manera que cada decisión financiera termina subordinada a la pregunta de qué pensarán los demás, más que a la pregunta de qué es realmente útil o necesario. Y existe, por último, un patrón menos hablado pero igualmente extendido. Quienes asocian el dinero con la corrupción moral, con la idea de que tener demasiado te convierte, casi inevitablemente, en una persona peor, más fría, más alejada de lo verdaderamente importante. Este último patrón, curiosamente, suele encontrarse en personas con valores profundamente generosos, que terminan, sin embargo, saboteando su propia prosperidad porque, en el fondo, temen que tener más los transforme en alguien que ya no reconocerían ni ellos mismos. Ninguno de estos patrones es una condena definitiva. Son, más bien, mapas heredados, útiles quizás en el contexto en que se formaron, pero que pueden dejar de ser útiles e incluso volverse activamente perjudiciales. En el contexto presente, reconocer cuál de ellos o qué combinación de ellos resuena más con la propia experiencia es un paso silencioso pero decisivo, porque lo que no se nombra con claridad tiende a repetirse en piloto automático, mientras que lo que se nombra, al menos, puede empezar a cuestionarse. Vale la pena, además, señalar que estos patrones rara vez aparecen en estado puro. Es habitual encontrar combinaciones. Alguien puede evitar mirar sus cuentas la mayor parte del año y de pronto, ante un gasto grande, caer en una vigilancia obsesiva durante semanas para después volver a evitar el tema en cuanto la presión inmediata desaparece. Esta alternancia no es incoherencia ni falta de carácter. Es, más bien, la evidencia de que debajo de cada patrón hay una emoción concreta: miedo, vergüenza, culpa,
Deseo de reconocimiento que se activa según el contexto, y que el patrón conductual es solo la superficie visible de esa emoción subyacente. Por eso, cambiar el comportamiento superficial sin atender la emoción que lo sostiene rara vez produce un cambio duradero. Es como podar las ramas visibles de una planta sin tocar la raíz que sigue, cada primavera, generando exactamente el mismo crecimiento. Lo que viene ahora profundiza en un terreno todavía más delicado. Cómo esas historias heredadas se convierten en guiones de vida que repetimos sin darnos cuenta y que hace falta, en términos muy concretos, para empezar a reescribirlos. Y aquí quiero parar un momento, porque esta parte del capítulo me tocó de una forma que no esperaba. Lo del termostato identitario me hizo pensar en alguien de mi propia familia. Alguien que, cada vez que las cosas empezaban a irle mejor económicamente, encontraba sin ninguna mala intención, quiero dejarlo claro, una manera de necesitar, gastar ese dinero extra casi de inmediato. Durante mucho tiempo, yo interpretaba eso como falta de disciplina. Ahora, después de pensarlo con calma, creo que era otra cosa. Era una forma de mantenerse reconocible ante sí misma, de no sentir que se estaba convirtiendo en alguien distinto, en alguien que quizá ya no encajaba del todo en la historia familiar. No sé si esto te resuena a ti de alguna forma. Yo, al menos, tuve que hacer memoria bastante hacia atrás para identificar algunas frases que escuché de pequeño sobre el dinero y que llevo repitiendo casi en piloto automático, hasta hace relativamente poco. Y lo curioso es que ni siquiera las cuestionaba. Simplemente eran así, como si fueran leyes de la física y no opiniones heredadas de otra época, de otras circunstancias. Bueno, sigamos con la narración. Capítulo 2. Existe una escena, casi arquetípica, que se repite en infinidad de biografías de personas que lograron construir prosperidad partiendo de circunstancias muy modestas. En algún momento de su historia, hubo un instante concreto, a veces dramático, a veces silencioso, en el que algo cambió internamente antes de que cambiara nada en el exterior. Antes del primer ingreso relevante, antes del primer contrato importante, antes de cualquier señal externa de éxito, hubo una decisión interna. Dejar de verse a sí mismos como víctimas de sus circunstancias y empezar a verse como autores, aunque fuera parciales, de lo que vendría después. Esta idea puede sonar a lugar común, casi a frase de calendario motivacional, y precisamente por eso conviene desarmarla con cuidado, porque debajo de esa superficie gastada hay un mecanismo psicológico muy concreto que merece ser entendido en profundidad. Se llama, en psicología, locus de control, y se refiere básicamente a dónde coloca cada persona el origen de lo que le sucede. Si lo coloca fuera de sí misma, el sistema, la suerte, la familia en la que nació, la economía, los demás, o si lo coloca, al menos parcialmente, dentro de sí misma, sus decisiones, sus esfuerzos, su forma de responder ante lo que le ocurre. Es importante decir esto con toda la honestidad posible. Un locus de control interno no significa negar la existencia de factores externos reales. Sería absurdo y hasta cruel decirle a alguien que nació en la pobreza extrema o que enfrenta discriminación estructural que todo depende de su actitud. Los factores externos existen, pesan, y en muchos casos son injustos. Pero incluso dentro de circunstancias externas idénticas, dos personas pueden desarrollar relaciones radicalmente distintas con su propio margen de acción. Una puede centrar toda su energía mental en denunciar,
con razón, lo injusto del sistema y quedarse ahí, paralizada por esa injusticia real. Otra puede reconocer exactamente la misma injusticia y al mismo tiempo preguntarse, dentro de este contexto imperfecto, ¿qué es lo máximo que puedo hacer con lo que tengo a mi alcance? Ninguna de las dos posturas es moralmente superior a la otra, pero solo una de ellas, en términos prácticos, suele generar movimiento. El locus de control externo, cuando se vuelve la única lente a través de la cual se interpreta la vida, tiene un efecto silenciosamente devastador. Convierte a la persona en un espectador de su propia historia. Todo lo que sucede se explica por fuerzas ajenas. El jefe que no valora el trabajo, la familia que no dio las herramientas necesarias, la economía que no ofrece oportunidades, la suerte que nunca llega. Y lo verdaderamente insidioso de este patrón es que casi siempre contiene una parte de verdad. El jefe puede, efectivamente, ser injusto. La familia puede, efectivamente, no haber dado ciertas herramientas, pero centrar la explicación completa de la propia vida en esos factores externos tiene un costo altísimo. Elimina, de raíz, cualquier posibilidad de intervención personal. Si todo depende de fuera, no hay nada que hacer desde dentro. Quien desarrolla, en cambio, un locus de control más interno, sin caer en la negación ingenua de lo externo, empieza a hacerse una pregunta distinta ante cada dificultad. No, ¿por qué me pasa esto a mí? Sino, ¿qué puedo hacer yo, dentro de este contexto, con esto que me está pasando? Es una pregunta modesta en apariencia, pero que cambia completamente la dirección de la energía mental. En lugar de gastarse en la rumiación sobre lo injusto de la situación, la energía se dirige hacia la búsqueda de opciones, por pequeñas que sean, dentro del margen disponible. Esto conecta directamente con una de las diferencias más marcadas entre quienes logran construir riqueza sostenida a lo largo del tiempo y quienes, a pesar de tener ingresos ocasionales considerables, nunca logran consolidar una prosperidad estable. La relación con la responsabilidad, no como un concepto moralista de culpa, sino como una postura práctica. Hacerse cargo de las consecuencias de las propias decisiones, incluso cuando esas decisiones no explican todo lo que ha sucedido. Hay una distinción sutil, pero decisiva, entre culpa y responsabilidad que vale la pena explorar aquí. La culpa mira hacia atrás y pregunta ¿quién tuvo la culpa de que las cosas salieran mal? Es un ejercicio, casi siempre, estéril, porque no cambia nada de lo ya ocurrido. La responsabilidad, en cambio, mira hacia adelante y pregunta qué se puede hacer ahora, independientemente de quién causó la situación original. Alguien puede reconocer plenamente que no tuvo la culpa de las circunstancias en las que nació y al mismo tiempo asumir la responsabilidad de lo que hace a partir de hoy con esas circunstancias. Estas dos posturas no se contradicen. De hecho, sostenerlas juntas es, probablemente, una de las combinaciones psicológicas más poderosas que existen para construir una vida distinta a la heredada. Ahora bien, aquí aparece un obstáculo que rara vez se menciona con la claridad que merece. Muchas personas evitan asumir esta responsabilidad, no porque prefieran quejarse, sino porque asumirla implica un riesgo emocional considerable. Si reconozco que tengo margen de acción y ese margen de acción no produce los resultados que deseo, ya no puedo refugiarme completamente en la explicación externa. Tengo que enfrentarme a la posibilidad de que, incluso haciendo mi mejor esfuerzo,
las cosas no salgan como quiero. Y eso, para muchas personas, resulta más aterrador que quedarse en la comodidad relativa de la queja, porque al menos la queja protege una imagen de uno mismo que no ha sido puesta verdaderamente a prueba. Este es un punto delicado y merece ser tratado con cuidado, porque no se trata de culpabilizar a quien vive en circunstancias difíciles por no esforzarse lo suficiente. Se trata de algo más sutil. Observar cómo, en ocasiones, la identidad de víctima de las circunstancias, aunque las circunstancias sean reales, puede convertirse, sin que la persona lo elija conscientemente, en un refugio, porque mientras uno permanece ahí, nunca tiene que enfrentarse a la pregunta más incómoda de todas. ¿Y si lo intento con todo lo que tengo, y aún así no es suficiente? Esa pregunta es aterradora. Y evitarla, quedándose instalado en la explicación externa, aunque tenga un costo enorme a largo plazo, ofrece un alivio inmediato a corto plazo. Vamos a introducir ahora una historia deliberadamente sencilla, que ilustra este mecanismo con más claridad que cualquier explicación abstracta. Imagina a dos hermanos, criados en el mismo hogar, con los mismos recursos limitados, la misma falta de contactos, la misma ausencia de una red de seguridad económica. Uno de ellos, ya adulto, atribuye cada dificultad de su vida presente a esa infancia compartida. No tuve las mismas oportunidades que otros, por eso me cuesta tanto avanzar. El otro, criado exactamente en las mismas condiciones, dice algo distinto. No tuve las mismas oportunidades que otros, así que voy a tener que crear las mías propias, aunque me cueste más esfuerzo que a otros. La infancia fue idéntica. La interpretación de esa infancia y lo que cada uno decidió hacer con ella hacia adelante marcó dos trayectorias completamente diferentes. Este tipo de historias no pretende sugerir que el esfuerzo individual lo puede todo, ni minimizar el peso real de las desigualdades estructurales. Pretende, más bien, señalar algo mucho más modesto pero igual de importante. Dentro de circunstancias idénticas, la narrativa interna que cada persona construye sobre esas circunstancias tiene un peso decisivo en lo que ocurre después. Y esa narrativa, a diferencia de las circunstancias externas, sí está, al menos parcialmente, bajo el control de cada persona. Aquí conviene introducir otro concepto que amplía y complementa todo lo anterior: la diferencia entre mentalidad fija y mentalidad de crecimiento, aplicada específicamente al terreno del dinero y la prosperidad. La mentalidad fija asume que la capacidad de generar riqueza es, en gran medida, un rasgo estático. O se nace con cabeza para los negocios, o no se nace, o se tiene suerte con el dinero, o no se tiene. La mentalidad de crecimiento, en cambio, asume que la capacidad de generar valor, identificar oportunidades y gestionar recursos es, como cualquier otra habilidad compleja, algo que se desarrolla con práctica, con errores, con ajustes progresivos. Esta diferencia parece sutil, pero sus consecuencias son enormes. Alguien con mentalidad fija sobre el dinero interpreta cada fracaso financiero como una confirmación de que no sirve para esto. Y esa interpretación tiende a producir retirada, menos intentos, menos riesgos calculados, menos exposición a nuevas oportunidades, porque cada nuevo intento es una nueva oportunidad de confirmar dolorosamente esa supuesta incapacidad innata. Alguien con mentalidad de crecimiento interpreta el mismo fracaso de forma completamente distinta, no como una sentencia sobre su identidad,
sino como información específica sobre qué ajustar la próxima vez. El fracaso, en este segundo marco, no cierra puertas. Las mantiene abiertas, aunque de forma menos cómoda. Vale la pena detenerse en un error de interpretación muy frecuente sobre la mentalidad de crecimiento, porque a veces se simplifica hasta el punto de volverse casi inútil. No se trata de creer que cualquiera puede lograr cualquier cosa si se esfuerza lo suficiente, una afirmación que ignora las diferencias reales de contexto, talento y oportunidad entre las personas. Se trata de algo más preciso. Dentro del rango de lo posible para cada persona, en su contexto particular, la capacidad de mejora, a través de la práctica deliberada, suele ser mucho mayor de lo que la mentalidad fija permite imaginar. No es una promesa de éxito garantizado, es una apertura hacia la posibilidad de mejora, que la mentalidad fija cierra de antemano, sin siquiera intentarlo. Ahora, demos un paso más hacia un terreno que muy pocas veces se aborda con la profundidad necesaria: la relación entre abundancia y generosidad. Existe un mito bastante extendido, según el cual las personas más generosas son, casi por definición, las que menos tienen, porque conocen la necesidad en carne propia. Y existe el mito complementario según el cual las personas con más recursos tienden, casi inevitablemente, a volverse más tacañas o más desconectadas de las necesidades ajenas cuanto más acumulan. La realidad, observada con cuidado, es bastante más matizada y, curiosamente, apunta en una dirección distinta a la que sugiere el sentido común. La generosidad no está determinada, principalmente, por la cantidad de recursos disponibles, sino por la mentalidad de base desde la que se vive esos recursos. Una persona que vive desde la escasez interna, incluso teniendo recursos objetivamente suficientes, tiende a experimentar cada acto de dar como una pérdida, como una resta, a un fondo limitado, que nunca se siente lo bastante lleno. Una persona que vive desde la abundancia interna, incluso con recursos modestos, tiende a experimentar el acto de compartir de una manera completamente distinta, no como una resta, sino como una expresión natural de que hay suficiente y de que dar no amenaza esa suficiencia, sino que, en cierto modo, la confirma y la refuerza. Esto no es una simple observación moral o espiritual, desconectada de lo práctico. Tiene, además, una lógica funcional bastante concreta. Las relaciones profesionales, comerciales, personales, se construyen en gran medida sobre la confianza, y la confianza se construye en gran medida a través de gestos de generosidad genuina. Compartir información valiosa sin exigir nada inmediato a cambio. Ayudar a alguien sin llevar la cuenta exacta de lo que se espera recibir en el futuro. Celebrar el éxito ajeno en lugar de sentirlo como una amenaza. Las personas que operan desde la escasez tienden a ser extremadamente cautelosas con este tipo de gestos, porque cada uno se siente como un riesgo, como una posible pérdida sin garantía de retorno. Y esa cautela extrema, paradójicamente, termina limitando justamente el tipo de relaciones y oportunidades que suelen ser la puerta de entrada hacia una prosperidad más sólida y duradera. Aquí es importante hacer una advertencia necesaria, porque este tema puede malinterpretarse fácilmente. Hablar de generosidad no significa hablar de sacrificio ilimitado, ni de ignorar los propios límites, ni de dar sin ningún criterio hasta el punto de perjudicarse a uno mismo. Eso no sería abundancia. Sería, en muchos casos, otra forma de escasez disfrazada. Esta vez de escasez de autoestima.
donde la persona necesita dar constantemente para sentirse valiosa o aceptada. La generosidad, que nace de la abundancia real, tiene límites claros, tiene discernimiento, tiene la capacidad de decir que no cuando es necesario. Lo que la distingue de la escasez no es la ausencia de límites, sino la ausencia de miedo detrás de esos límites. Se dice que no porque no corresponde en ese momento, no porque dar suponga una amenaza existencial al propio bienestar. Existe además una dimensión de la generosidad que rara vez se menciona y que conecta directamente con la construcción de oportunidades a largo plazo. Compartir conocimiento. En muchos entornos profesionales persiste la creencia, casi nunca dicha en voz alta, pero muy presente en la conducta, de que compartir lo que uno sabe equivale a debilitar la propia posición, a entregar una ventaja competitiva que después podría usarse en contra de uno mismo. Esta creencia, examinada de cerca, es otra manifestación más del pensamiento de suma cero que exploramos antes. Asume que el conocimiento es un recurso finito y que enseñarlo a otros reduce necesariamente el valor propio. La experiencia repetida en numerosos campos profesionales sugiere, sin embargo, algo bastante distinto. Las personas reconocidas como referentes en sus áreas, a quienes se acude con confianza, a quienes se recomienda espontáneamente, con quienes se quiere colaborar, suelen ser, precisamente, las que comparten con generosidad lo que saben, en lugar de atesorarlo con recelo. No porque el conocimiento compartido deje de tener valor, sino porque la reputación de generosidad genera, con el tiempo, algo mucho más valioso que la ventaja competitiva de corto plazo, que se protege guardando silencio. Genera confianza, y la confianza es, en la mayoría de los entornos profesionales, el activo más difícil de construir y el más determinante a la hora de que lleguen nuevas oportunidades. Esto no ocurre de forma inmediata, ni siempre visible. Con frecuencia, el retorno de esa generosidad llega meses o años después, a través de un canal completamente distinto de aquel por el que se compartió el conocimiento en primer lugar. Una recomendación inesperada, una puerta abierta por alguien que ni siquiera recordábamos haber ayudado, una oportunidad que llega precisamente porque alguien, en algún momento, guardó memoria de aquella generosidad sin condiciones. Quien opera desde la escasez exige un retorno inmediato y proporcional a cada gesto. Y por eso, rara vez llega a experimentar estos retornos diferidos, porque deja de dar mucho antes de que tengan tiempo de manifestarse. Quien opera desde la abundancia puede sostener la generosidad precisamente porque no la condiciona a un retorno inmediato, y es, casi paradójicamente, quien termina recibiendo más a largo plazo. Volvamos ahora a algo mencionado brevemente en el primer capítulo, y que merece ser desarrollado con más profundidad: la relación entre abundancia y capacidad de esperar. Vivimos en un entorno diseñado, casi con precisión quirúrgica, para minar la capacidad de espera. Cada notificación, cada compra con un solo clic, cada promesa de gratificación inmediata, entrena, día tras día, un músculo mental que privilegia el corto plazo sobre el largo plazo. Y este entrenamiento tiene consecuencias directas sobre la relación con el dinero, porque la construcción de riqueza sostenida casi siempre exige, en algún momento, la capacidad de posponer una gratificación inmediata en favor de un beneficio futuro mayor pero incierto.
Existe un experimento clásico en psicología, ampliamente conocido, que exploró esta capacidad en niños pequeños. Se les ofrecía una pequeña recompensa inmediata o una recompensa mayor si eran capaces de esperar un tiempo determinado sin consumir la primera. Lo interesante no es tanto el experimento en sí, sino los seguimientos posteriores realizados años después con esos mismos participantes, que encontraron correlaciones notables entre la capacidad de espera temprana y distintos indicadores de bienestar y éxito en la vida adulta. Pero lo más relevante para nuestro tema no es la capacidad de espera como rasgo fijo e inamovible, sino algo que investigaciones posteriores revelaron con más matiz. Esa capacidad de espera está profundamente influida por el contexto y por la confianza en que la promesa de recompensa futura efectivamente se cumplirá. Aquí aparece una conexión fascinante con todo lo que hemos hablado sobre la escasez. Cuando alguien ha vivido experiencias repetidas donde las promesas futuras no se cumplen, donde ya habrá más, resultó ser mentira una y otra vez, resulta perfectamente lógico, desde un punto de vista adaptativo, priorizar lo inmediato y desconfiar de cualquier promesa de beneficio futuro. No es impulsividad gratuita ni falta de carácter. Es una estrategia razonable frente a un entorno que ha demostrado repetidamente ser poco fiable. El problema es que esa estrategia, útil en un contexto de inestabilidad real, se convierte en un obstáculo serio cuando se aplica de forma generalizada a decisiones financieras en un contexto donde sí sería posible, con paciencia y planificación, construir algo sólido a largo plazo. Esto explica, en parte, por qué algunas personas que crecieron en la inestabilidad tienen especial dificultad para ahorrar o invertir, incluso cuando sus circunstancias actuales lo permitirían. El gasto inmediato ofrece una certeza, el placer o el alivio de ahora mismo frente a una promesa futura que, en su experiencia acumulada, tiene demasiadas probabilidades de no materializarse. Reconstruir la confianza en que el futuro puede ser distinto al pasado es, por tanto, un paso psicológico previo, casi imprescindible, antes de que cualquier estrategia de ahorro o inversión pueda sostenerse en el tiempo de forma genuina y no como un esfuerzo de voluntad agotador que termina abandonándose a la primera dificultad. Y esto nos lleva de vuelta, cerrando el círculo de este segundo tramo del recorrido, a la idea del locus de control interno. Porque reconstruir esa confianza en el futuro no depende únicamente de que el entorno externo se vuelva más estable, algo que, en muchos casos, no está completamente bajo control de la persona, sino también de empezar a generar, de manera deliberada y progresiva, pequeñas pruebas internas de que las promesas hechas a uno mismo sí pueden cumplirse. Cada pequeño compromiso sostenido, un ahorro modesto pero constante, una meta pequeña alcanzada, una promesa cumplida a uno mismo, por insignificante que parezca, actúa como evidencia acumulada de que, esta vez, el futuro prometido puede ser real. Y esa evidencia, ladrillo a ladrillo, es lo que empieza a desmontar, desde dentro, la arquitectura de desconfianza construida durante años de inestabilidad. Hay un matiz adicional sobre este proceso de reconstrucción de confianza que merece ser nombrado, porque afecta directamente a cómo se diseñan esos pequeños compromisos. Muchas personas, al intentar romper con un patrón de escasez, cometen un error casi inevitable. Se proponen objetivos demasiado ambiciosos desde el principio,
empujadas por la urgencia de compensar de golpe años de sensación de atraso. Deciden ahorrar una cantidad que, en realidad, no es sostenible dado su nivel de ingresos actual. Se comprometen a un cambio radical de hábitos de un día para otro. Y cuando, inevitablemente, ese compromiso desproporcionado falla, porque casi siempre falla, la conclusión que sacan no es el objetivo era poco realista, sino algo mucho más dañino. Una vez más, no soy capaz de cumplir lo que me prometo a mí mismo, reforzando exactamente la desconfianza interna que se pretendía desmontar. Por eso, contraintuitivamente, los compromisos más eficaces para reconstruir esta confianza suelen ser modestos, casi ridículamente pequeños al principio. Una cantidad de ahorro tan reducida que resulte casi imposible de incumplir. Una meta tan accesible que su cumplimiento no dependa de una fuerza de voluntad heroica y difícil de sostener. Lo que se está entrenando en esta fase inicial no es tanto la cantidad acumulada, que en términos absolutos puede ser insignificante, sino la experiencia repetida de mantener una palabra dada a uno mismo. Solo después de haber acumulado suficientes repeticiones de esa experiencia, la mente empieza a estar dispuesta a confiar en compromisos más ambiciosos, de la misma manera en que la confianza en otra persona se construye a través de pequeños actos coherentes sostenidos en el tiempo, y no a través de una sola promesa grandiosa hecha una vez. Antes de cerrar este segundo tramo, conviene detenerse en un error de interpretación muy común sobre todo lo dicho hasta aquí, porque puede llevar a una conclusión equivocada y hasta dañina. Nada de esto significa que quien vive en circunstancias de escasez material real deba simplemente cambiar de mentalidad y dejar de preocuparse. Sería una lectura cruel y superficial de estas ideas. La escasez material real exige respuestas reales, buscar ingresos, pedir ayuda cuando haga falta, priorizar lo urgente. La mentalidad de abundancia no sustituye esas respuestas prácticas, las acompaña, evitando que la urgencia real se convierta en pánico paralizante y evitando que, una vez resuelta la urgencia inmediata, el patrón de escasez se quede instalado de forma permanente, incluso cuando las circunstancias externas ya han mejorado. Hay una historia que ilustra bien esta distinción. Imagina a una persona que, después de años de dificultades económicas serias, consigue finalmente un trabajo estable, con un salario que cubre holgadamente sus necesidades. Sin embargo, sigue comprando la marca más barata de cada producto, sigue reutilizando bolsas de plástico deshilachadas, sigue evitando cualquier gasto en algo que no sea estrictamente esencial, no porque no pueda permitírselo ya, sino porque el cuerpo y la mente siguen operando bajo las reglas de la emergencia anterior. Esto no es prudencia. Es un patrón de escasez que ha sobrevivido a las circunstancias que lo originaron, como una alarma que sigue sonando mucho después de que el incendio se haya apagado. Reconocer esta diferencia entre prudencia razonable y escasez fosilizada es, en sí mismo, un paso importante hacia la abundancia real. Ligado a esto, conviene hablar de un tipo de inversión que rara vez se contabiliza como tal en las conversaciones habituales sobre finanzas: la inversión en la propia capacidad de generar valor. Cuando alguien vive instalado en la escasez, cualquier gasto destinado a formarse, a aprender una habilidad nueva, a mejorar herramientas de trabajo, tiende a percibirse como un lujo prescindible, algo que ya se hará cuando sobre dinero, que casi nunca es el caso.
porque desde la escasez nunca sobra nada. Esta postergación constante de la inversión en uno mismo tiene un costo compuesto que rara vez se hace visible de inmediato, precisamente porque sus efectos se manifiestan a largo plazo. Quien nunca invierte en ampliar sus capacidades tiende a quedarse estancado en el mismo nivel de ingresos durante años, reforzando, sin darse cuenta, la propia creencia original de que el dinero nunca alcanza para nada más que lo esencial. Quien, en cambio, entiende su propia capacidad como un activo que se puede desarrollar activamente, empieza a mirar de otra manera ciertos gastos, ya no como una fuga de recursos escasos, sino como una siembra deliberada, cuyo fruto no es inmediato, pero sí, con frecuencia, considerablemente mayor que el costo inicial. Esto no significa endeudarse de forma irresponsable, persiguiendo cualquier curso o certificación con la promesa de una rentabilidad mágica. Existe también, en el mercado actual, mucho oportunismo alrededor de esta idea, y conviene aplicar el mismo discernimiento crítico a cualquier inversión en uno mismo que a cualquier otra decisión financiera. Pero, hecha esa salvedad, la disposición a invertir tiempo, esfuerzo y algo de dinero en la propia capacidad es, probablemente, una de las diferencias más consistentes entre quienes logran salir de un nivel de ingresos estancado durante años y quienes permanecen atrapados en él, aún deseando sinceramente algo distinto. Esta parte del capítulo me resulta especialmente difícil de aplicar, y prefiero decirlo con honestidad en lugar de fingir que ya lo tengo resuelto. Lo de posponer la gratificación inmediata suena razonable cuando se explica así, con calma, en un vídeo, pero en la práctica, cuando llega el momento real de elegir entre algo que me haría sentir bien ahora mismo y algo que solo dará fruto dentro de meses o años, no siempre gana la parte razonable de mi cabeza. Y durante mucho tiempo me sentí un poco culpable por eso, como si fuera un fallo de carácter. Ahora lo interpreto de una forma distinta, después de escuchar esta parte. Quizás no es solo falta de disciplina. Quizás también tiene que ver con cuánta confianza tengo, en el fondo, en que ese futuro prometido realmente va a llegar. Y esa confianza, según parece, no se construye de golpe, se construye con pequeñas pruebas repetidas. Es una idea que me deja pensando, la verdad. Volvamos con el narrador. Capítulo 3. Hasta ahora hemos explorado el terreno interno, la escasez como herencia evolutiva y familiar, el locus de control, la mentalidad de crecimiento, la capacidad de espera. Es momento de dar un paso más y observar algo que conecta todo lo anterior con el mundo exterior. Cómo la mentalidad de abundancia o escasez se traduce de forma muy concreta en la manera en que cada persona percibe y actúa frente a las oportunidades reales que la vida le presenta. Existe una expresión, algo desgastada por el uso, que, sin embargo, contiene una verdad profunda cuando se examina con cuidado. La suerte favorece a la mente preparada. Suele citarse en tono casi místico, como si la suerte fuera una fuerza externa y caprichosa que decide, de manera arbitraria, a quién visitar. Pero investigaciones sobre la psicología de la suerte sí, existe ese campo de estudio, y sus hallazgos son bastante reveladores. Apuntan a algo mucho más terrenal y comprensible. Un investigador dedicado durante años a estudiar por qué algunas personas se consideran a sí mismas afortunadas y otras desafortunadas, encontró un patrón muy claro al observar el comportamiento real de ambos grupos.
No había diferencias significativas en la cantidad objetiva de oportunidades que la vida les presentaba. La diferencia estaba en la capacidad de notar esas oportunidades cuando aparecían, generalmente disfrazadas de algo distinto a lo esperado. En uno de sus experimentos más citados, entregó a un grupo de personas autodefinidas como afortunadas o desafortunadas un periódico y les pidió contar cuántas fotografías contenía. En una de las páginas interiores había un anuncio enorme, ocupando media página, que decía literalmente: «Deja de contar, hay 43 fotografías en este periódico». Las personas que se consideraban afortunadas tendían a encontrar ese anuncio con rapidez. Las que se consideraban desafortunadas, absortas en la tarea mecánica de contar fotografías una por una, con frecuencia lo pasaban completamente por alto. Esta pequeña historia ilustra algo fundamental sobre la relación entre mentalidad y oportunidad. No es que la abundancia atraiga mágicamente más oportunidades del universo, es que la mentalidad de escasez estrecha el campo de visión, dirigiéndolo obsesivamente hacia la tarea inmediata, hacia la preocupación concreta, hacia el problema que hay que resolver ahora mismo. Y ese estrechamiento del campo visual, útil en situaciones de emergencia real, se vuelve un obstáculo enorme cuando se convierte en el modo por defecto de mirar el mundo, porque las oportunidades más valiosas rara vez llegan etiquetadas con claridad. Casi siempre aparecen como distracciones, como desvíos, como algo que no encaja del todo en el plan original. Piensa en cuántas historias de éxito, contadas después de los hechos, incluyen un momento en el que algo salió mal según el plan inicial, y ese desvío terminó siendo, en retrospectiva, el verdadero punto de inflexión. Un proyecto que fracasa pero abre una conversación inesperada con alguien que termina siendo decisivo. Un despido que, en su momento, se vivió como una tragedia y que empujó a la persona hacia un camino que jamás habría explorado voluntariamente. Estas historias no son casualidades aisladas, son ejemplos repetidos de un patrón. Las oportunidades importantes rara vez llegan con el envoltorio que esperábamos, y quien mantiene el campo de visión abierto, en lugar de estrecharlo obsesivamente hacia lo planeado, tiene muchas más probabilidades de reconocerlas cuando aparecen. Aquí conviene introducir un matiz importante, porque de lo contrario esta idea puede sonar aún simple. Hay que estar abierto a lo que venga. Una afirmación demasiado vaga para ser realmente útil. La apertura a la oportunidad no es pasividad. No consiste en sentarse a esperar que la vida traiga regalos disfrazados. Consiste, más bien, en una combinación específica de dos elementos: acción sostenida en una dirección general y flexibilidad suficiente para reconocer y aprovechar los desvíos que esa acción, inevitablemente, va generando por el camino. Sin acción, no hay desvíos que reconocer, porque no hay movimiento. Sin flexibilidad, los desvíos se descartan automáticamente por no encajar en el plan original, y se pierden para siempre. Esto nos lleva a un tema que atraviesa buena parte de las biografías de personas que han construido prosperidad de forma sostenida: la relación particular que mantienen con el fracaso, y cómo esa relación difiere radicalmente de la relación que mantiene con el fracaso alguien instalado en la mentalidad de escasez. Ya hemos tocado este tema desde el ángulo de la mentalidad de crecimiento en el capítulo anterior, pero aquí queremos llevarlo a un terreno más concreto. El fracaso no como concepto abstracto, sino como experiencia vivida, repetida, a veces dolorosa, dentro del proceso real de construir algo. Existe una tendencia muy humana, casi universal,
a mirar el éxito ajeno como un resultado limpio, casi inevitable, sin ver el proceso desordenado que hubo detrás. Se observa el resultado final, el negocio consolidado, la inversión que rindió frutos, la carrera profesional que despegó y se construye retrospectivamente una narrativa lineal y ordenada donde cada paso parece haber llevado lógicamente al siguiente. Esta narrativa es casi siempre una distorsión. La realidad detrás de la mayoría de los procesos de construcción de riqueza está llena de intentos fallidos, de callejones sin salida, de decisiones que en su momento parecían acertadas y resultaron desastrosas, de meses o incluso años donde no había ninguna señal externa de que las cosas fueran a mejorar. La diferencia entre quienes finalmente logran atravesar ese período de incertidumbre prolongada y quienes abandonan en el camino rara vez tiene que ver con la ausencia de dificultades. Casi todos atraviesan dificultades comparables. La diferencia suele estar en cómo cada persona interpreta esas dificultades mientras las está viviendo. Quien las interpreta como confirmación de que esto no es para mí, tiende a abandonar en el punto exacto donde, muchas veces, el punto de inflexión estaba a punto de llegar. Quien las interpreta como parte normal y esperable del proceso dolorosa, sí, pero no necesariamente definitoria, tiene más probabilidades de sostener el esfuerzo el tiempo suficiente como para llegar al otro lado. Esto plantea una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Cómo se distingue, en la práctica, entre la perseverancia sabia que eventualmente da frutos y la terquedad que simplemente prolonga un sufrimiento innecesario en un proyecto que, honestamente, no va a funcionar? Es una pregunta legítima, y sería deshonesto fingir que existe una fórmula infalible para responderla en cada caso concreto. Pero hay una distinción útil que puede orientar esa decisión: la diferencia entre persistir en el objetivo y persistir en el método. Alguien puede mantenerse firme en el objetivo general, por ejemplo, construir una fuente de ingresos independiente, mientras cambia radicalmente de método una y otra vez, ajustando el enfoque según lo que la realidad le va enseñando. Eso no es terquedad, es adaptación inteligente. La terquedad aparece cuando la persona se aferra rígidamente al mismo método específico, a pesar de la evidencia repetida de que no está funcionando, confundiendo la lealtad al plan original con la lealtad al objetivo final, que son cosas completamente distintas. Ahora demos un paso más hacia otro terreno crucial en esta exploración: la relación entre abundancia y comparación social. Vivimos, más que ninguna generación anterior, expuestos a una comparación constante con la vida, o más bien, con la versión editada y seleccionada de la vida de otras personas. Esta exposición constante tiene un efecto particularmente corrosivo sobre la sensación de suficiencia, porque introduce un mecanismo psicológico muy antiguo, pero potenciado hasta un extremo que nuestra biología nunca tuvo que enfrentar antes: la comparación como termómetro de bienestar. Durante la mayor parte de la historia humana, el círculo de comparación de cualquier persona estaba limitado, de manera casi obligatoria, a las decenas o, como mucho, cientos de personas de su entorno inmediato. Hoy, ese círculo se ha expandido hasta abarcar, potencialmente, a millones de personas, cuidadosamente seleccionadas para mostrar únicamente sus mejores momentos, sus mayores logros, sus posesiones más impresionantes. El cerebro, sin embargo, no está preparado para procesar esta comparación
a escala masiva, de forma racional. Sigue reaccionando, como si esas comparaciones fueran relevantes para su supervivencia inmediata, generando una sensación de insuficiencia crónica que, en muchos casos, no tiene absolutamente ninguna relación con la situación real de bienestar de la persona. Esto genera una paradoja bastante cruel. Cuanto más expuesta está una persona a la comparación social digital, más probable es que experimente una sensación de escasez, independientemente de cuánto haya mejorado objetivamente su propia situación con el paso del tiempo. Alguien puede haber duplicado sus ingresos en los últimos 5 años, un logro objetivamente notable, y sentirse, sin embargo, más insatisfecho que antes, simplemente porque ahora está expuesto, de manera constante, a personas que parecen haber avanzado todavía más rápido, o que muestran un estilo de vida que sugiere una prosperidad todavía mayor. Aquí conviene introducir una distinción importante entre dos tipos de comparación, porque no toda comparación es igualmente destructiva. Existe la comparación que genera envidia paralizante. Esa persona tiene lo que yo quiero, y eso me confirma que yo no puedo tenerlo, o que el mundo es injusto conmigo. Y existe la comparación que genera inspiración movilizadora. Esa persona logró algo que me interesa, y eso me demuestra que es posible, así que puedo aprender de su camino. La diferencia entre ambas no está en el objeto de la comparación. Puede ser exactamente la misma persona, el mismo logro, sino en la narrativa interna que se construye alrededor de esa comparación. Y esa narrativa, de nuevo, no es un dato fijo e inmodificable. Es una elección, entrenable, aunque no siempre fácil de sostener en el momento. Vale la pena detenerse aquí, en algo que rara vez se dice con suficiente claridad. La envidia, en su forma más honesta y menos defendida, contiene información valiosa. No hay que avergonzarse completamente de sentirla. Hay que aprender a leerla correctamente. Cuando algo que otra persona tiene genera una punzada de envidia, esa punzada suele señalar, con bastante precisión, algo que uno mismo desea, pero todavía no se ha permitido perseguir abiertamente. El error no está en sentir esa punzada. El error está en quedarse atrapado en la fase de resentimiento hacia la persona que tiene lo que yo quiero, en lugar de utilizar esa información como una brújula. Esto que siento me está señalando algo que me importa. ¿Qué estoy dispuesto a hacer al respecto? Este reencuadre de la envidia como información, en lugar de como veredicto sobre uno mismo o sobre el mundo, es una de las herramientas más prácticas que existen para transformar la comparación social de un veneno lento en una brújula útil. No elimina la comparación, probablemente sea imposible eliminarla del todo, dado lo profundamente instalada que está en nuestra psicología, pero cambia radicalmente lo que se hace con ella. Profundicemos ahora en otra dimensión de este mismo tema, la relación entre abundancia y el concepto de suficiente. Existe una pregunta que muy pocas personas se hacen con la honestidad necesaria y que sin embargo es una de las más reveladoras que se pueden formular en torno al dinero. ¿Cuánto es suficiente para ti? No en abstracto, no como una cifra aspiracional lejana, sino como una definición concreta y personal de lo que constituiría una vida con recursos adecuados para vivir de acuerdo con tus valores. La ausencia de una respuesta clara a esta pregunta es, en sí misma, reveladora, porque sin una definición de suficiencia, la búsqueda de más dinero se convierte en un proceso sin final natural. Cada nuevo nivel de ingresos alcanzado se convierte casi automáticamente en el nuevo punto de partida desde el cual se mide la siguiente carencia.
Este fenómeno, ampliamente documentado en investigaciones sobre bienestar y prosperidad, tiene un nombre: la cinta de correr hedónica. Se refiere a la tendencia humana a adaptarse rápidamente a las mejoras en las circunstancias materiales, de manera que el nivel de satisfacción tiende a regresar con sorprendente rapidez a un punto base relativamente estable, independientemente de cuánto haya mejorado la situación objetiva. Esto no significa que mejorar la situación material no tenga ningún valor. Sería una conclusión exagerada y bastante insensible hacia quienes efectivamente necesitan mejorar circunstancias reales de privación. Significa, más bien, que sin una definición consciente y deliberada de suficiencia, la mejora material por sí sola no produce una sensación duradera de abundancia. La persona simplemente traslada su línea de meta un poco más lejos, una y otra vez, sin llegar jamás a experimentar la sensación de «he llegado, esto es suficiente para mí». Vive perpetuamente en el estado de «todavía no», que es, en esencia, la definición misma de la escasez psicológica, aunque el contexto material haya cambiado radicalmente. Definir conscientemente el suficiente personal no es un ejercicio de resignación ni de renuncia a la ambición. Es, más bien, un acto de claridad que permite distinguir entre dos tipos de ambición muy distintos. La ambición que nace de un deseo genuino de crear, contribuir y expandir las propias capacidades, y la ambición que nace del miedo, de la comparación constante o de la necesidad de llenar un vacío interno que ningún número en una cuenta bancaria podrá jamás llenar completamente. La primera tiende a ser sostenible, energizante, incluso gozosa a pesar del esfuerzo que implica. La segunda tiende a ser agotadora, insaciable, y curiosamente, cuanto más se alimenta, más hambrienta se vuelve. Aquí es donde conectamos con algo mencionado en el capítulo anterior, ahora desde una perspectiva más profunda. Recordemos aquella idea de que, para muchas personas que alcanzan niveles de riqueza considerables, la ansiedad no desaparece, sino que cambia de forma. Esto se explica, en gran medida, por la ausencia de una definición clara de suficiencia. Sin ese ancla interna, el aumento de recursos no produce paz. Simplemente traslada la escasez a una escala mayor, con mayores riesgos percibidos, mayor presión por mantener o superar el nivel alcanzado, y una comparación social cada vez más exigente, porque quienes alcanzan niveles altos de prosperidad tienden a compararse, precisamente, con otros que están todavía más arriba. Esto no quiere decir que definir el suficiente implique dejar de crecer una vez alcanzado ese nivel. Muchas personas que han hecho este ejercicio con honestidad descubren que, una vez cubierto lo que consideran genuinamente suficiente para vivir de acuerdo con sus valores, siguen deseando crear, construir, contribuir, pero desde un lugar interno completamente distinto. Ya no es la búsqueda desesperada de llenar un vacío. Es la expresión natural de una capacidad creativa que, liberada del miedo constante a la carencia, encuentra otras razones para seguir expandiéndose. La curiosidad, el deseo de dejar un legado, el placer mismo de construir algo bien hecho, la posibilidad de ayudar a otros de una manera más significativa. La diferencia no está en la cantidad de esfuerzo o ambición implicada, que puede ser exactamente la misma. La diferencia está en la emoción que impulsa ese esfuerzo. Miedo en un caso,
plenitud en el otro. Cerremos este tercer tramo del recorrido con una idea que enlaza todo lo explorado hasta ahora. La abundancia genuina no es la ausencia de deseo de más. Sería ingenuo e incluso un poco hipócrita sugerir que alguien verdaderamente abundante deja de desear crecer, mejorar, construir cosas nuevas. La diferencia está en la relación con ese deseo. Desde la escasez, el deseo de más nace de una sensación de vacío que exige ser llenada urgentemente, y cada logro alcanzado ofrece, en el mejor de los casos, un alivio temporal antes de que el vacío reaparezca, exigiendo el siguiente logro. Desde la abundancia, el deseo de más nace de una sensación de plenitud que simplemente busca expresarse y expandirse, sin la urgencia desesperada de llenar nada. Es la diferencia entre correr huyendo de algo y correr hacia algo. El esfuerzo físico puede ser idéntico. La experiencia interna es radicalmente distinta. Hay un último matiz que conviene incorporar antes de cerrar este tercer tramo, porque conecta directamente con una experiencia muy actual. La sensación de estar permanentemente detrás en la carrera profesional o económica, comparado con personas más jóvenes que parecen haber alcanzado hitos que a uno mismo todavía le faltan. Esta comparación, potenciada por la exposición constante a historias de éxito temprano, genera en muchas personas una ansiedad muy particular en torno al tiempo. La sensación de que existe un calendario invisible y estricto que hay que cumplir, y que quedarse atrás en ese calendario equivale a un fracaso irreversible. Vale la pena desmontar esta idea con algo de perspectiva histórica. Basta con revisar las biografías de un número considerable de personas reconocidas por su éxito profesional o económico para descubrir una diversidad enorme en los ritmos. Algunas alcanzaron reconocimiento muy jóvenes y otras construyeron su momento decisivo bastante entrada la adultez, después de varias reinvenciones previas que en su momento parecían fracasos o retrasos. El calendario invisible que tanto ansía cumplirse rara vez existe en la realidad. Existe sobre todo en la comparación selectiva con los casos más visibles y mediáticos que por definición no son representativos de la mayoría de los caminos reales. Soltar ese calendario impuesto no es resignarse a la mediocridad. Es, más bien, liberar la energía atrapada en una comparación que nunca fue justa desde el principio, para poder dirigirla hacia el propio proceso, con su propio ritmo particular. Conviene también dedicar un espacio a un tema que atraviesa de forma transversal todo lo hablado hasta ahora: la relación entre abundancia y riesgo calculado, porque suele confundirse con demasiada frecuencia. Mentalidad de abundancia con imprudencia temeraria no son lo mismo, y la diferencia entre ambas merece un análisis cuidadoso. La imprudencia actúa desde la negación, ignora las probabilidades reales, minimiza los riesgos evidentes, se lanza a decisiones importantes sin ningún tipo de análisis previo, apoyándose en un optimismo que no está sostenido por ninguna evidencia razonable. La abundancia real, en cambio, no ignora el riesgo, lo mira de frente, lo calcula con la mayor honestidad posible, y después decide si merece la pena asumirlo en función de lo que realmente está en juego y de lo que realmente se podría perder. Esta distinción se vuelve clara cuando se examina cómo cada postura responde a la misma pregunta: ¿qué pasa si esto sale mal? Quien actúa desde la imprudencia rara vez se hace esta pregunta con seriedad, porque hacerla implicaría enfrentar una posibilidad incómoda que prefiere no considerar. Quien actúa desde la abundancia se la hace explícitamente,
Calcula el peor escenario razonable y solo avanza si ese peor escenario, aunque doloroso, resulta soportable. Esto permite algo que parece contradictorio a primera vista: la abundancia genuina, lejos de empujar hacia el riesgo sin límites, suele producir decisiones más prudentes que las que toma la escasez desesperada, porque la escasez desesperada, paradójicamente, empuja con frecuencia hacia apuestas extremas, el negocio milagroso, la inversión sin ningún análisis, el préstamo imposible de sostener precisamente, porque la sensación de urgencia extrema nubla la capacidad de evaluar el riesgo con claridad. Esto nos lleva a una reflexión final sobre este punto. El riesgo calculado exige un tipo particular de calma que resulta prácticamente imposible de sostener, cuando cada decisión se siente como una cuestión de supervivencia inmediata. Por eso, curiosamente, quienes ya tienen cierta base de seguridad, por modesta que sea, suelen tomar mejores decisiones de riesgo que quienes están completamente al límite, no porque sean más inteligentes ni más capaces, sino porque disponen de ese margen mínimo de calma que permite evaluar las opciones con algo de distancia emocional. Esto refuerza, una vez más, algo que hemos repetido de distintas formas a lo largo de este recorrido: construir un colchón mínimo de seguridad, por pequeño que sea, no es solo una medida de protección ante imprevistos. Es también, de manera menos evidente pero igual de importante, una inversión en la calidad de las decisiones futuras que se tomarán a partir de esa base. Esta parte sí quiero relacionarla directamente con algo muy actual: las redes sociales. Lo de la comparación social me parece que hoy se vive de una forma mucho más intensa que hace apenas una década. Yo mismo, si soy sincero, a veces cierro una red social sintiéndome peor de lo que me sentía 5 minutos antes de abrirla, sin haber cambiado absolutamente nada en mi vida real durante ese rato. Y lo que más me interesa de lo que acaba de explicarse no es "hay que dejar las redes", que me parece un consejo un poco simplista. Es esa idea de la envidia como brújula. La próxima vez que sienta esa punzada al ver el éxito de alguien, en vez de cerrar la aplicación con mal sabor de boca, voy a intentar preguntarme qué me está señalando exactamente. Puede que no sea tan malo sentirlo si aprendo a leerlo de otra manera. Volvamos con el narrador para el último gran capítulo. Conclusión. Bueno, llegamos al final de este recorrido y quiero ser sincero contigo sobre algo. De todo lo que hemos hablado hoy, si tuviera que quedarme con una sola idea, sería esa distinción entre culpa y responsabilidad. No porque las demás no importen, sino porque siento que es la que, aplicada de verdad, cambia más rápido la forma en que uno se relaciona con cada decisión del día a día. Dejar de preguntarme ¿por qué me pasa esto a mí? Y empezar a preguntarme ¿qué puedo hacer yo ahora con esto que tengo delante? Es algo que llevo intentando practicar desde hace tiempo y todavía se me olvida más veces de las que me gustaría admitir. Y creo que eso es, precisamente, lo más honesto que puedo dejarte antes de cerrar. Esto no es un interruptor que se activa después de escuchar un vídeo, por bueno que sea el vídeo. Es un trabajo lento, con recaídas, con días en los que la vieja historia de escasez vuelve a hablar más fuerte que la nueva. Y está bien que sea así. No hace falta exigirte perfección en esto tampoco, porque exigirte perfección inmediata sería, de nuevo, otra forma de escasez disfrazada. Si algo de lo que hemos hablado hoy
te ha hecho pensar en tu propia historia con el dinero, en esas frases que escuchaste de pequeño y que quizás sigues repitiendo sin darte cuenta. Me encantaría que me lo contaras en los comentarios. No hace falta que sea nada elaborado. A veces basta con escribir la primera frase sobre dinero que recuerdas haber escuchado en casa. Y ya solo con eso, escribiéndola, empieza a verse con otros ojos. Si este video te ha aportado algo, ya sabes que un like ayuda muchísimo a que llegue a más gente y suscribirte te dejará aquí, en la Biblioteca Dorada, para el próximo recorrido. Porque esto de examinar las historias que nos contamos sin darnos cuenta, sobre el dinero y sobre tantas otras cosas, es un trabajo que apenas hemos empezado a abrir hoy. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos escuchamos en el próximo vídeo.